Bueno, bienvenidos todos y todas a la primera edición del Pin of Science Zamora. Es impresionante, estamos sobrecogidos de la cantidad de gente que hay. Yo lo que siento es que muchos estáis de pie, pero bueno. ¿Veis todos más o menos veis la pantalla, ¿no? Vale. Bueno, lo que os decía, bienvenidos, eso lo primero. Comentaros que si queréis participar con otras ciudades que se está celebrando y otros países que se está celebrando, podéis comentar en las redes sociales, hacer fotos, compartirlas. Si lo hacéis, poned el hashtag, que tenemos uno nacional y el de Zamora, que es almohadilla PIN18ZAM, ¿vale? Por si acaso no sabéis lo que es Pin of Science, que sí lo debéis saber porque si no, no estaríais aquí. Pues es un festival de ciencia en Bares que efectivamente hoy por primera vez empieza en Zamora. He de decir que no sería posible sin los patrocinadores, tanto a nivel nacional, que son FMC, Soluciones para la Agricultura, Vadillo Asesores y Investigación en Ciencia, la revista, que probablemente de los tres sea el que más nos suene, ¿verdad? Investigación y Ciencia. Luego a nivel local, nuestros patrocinadores son Cervezas Bermeja, que sabéis que es una pequeña empresa de cerveza artesana que nos han hecho, alguien se la está tomando, nos han hecho una edición para el Pin of Science, ¿vale? Con su pegatina por fuera del Pin of Science. Si queréis estos días, pues las podéis probar. Y la Fundación Caja Rural de Zamora. También colabora el Ayuntamiento, entre otras cosas, aportándonos a Marta, que es la intérprete de signos, y bueno, ha ayudado con nosotros. Y por supuesto, muchísimas gracias a Avalon por cedernos el lugar para poder hacer esto. He de decir que estos días, si alguien quiere, durante los 3 días que dura el festival, hay una promoción de la revista Investigación y Ciencia que hacen un 30% de descuento en las suscripciones, ¿vale? Únicamente estos 3 días del festival. Hay que usar el código que es PINOFScience18 durante el proceso de compra y bueno, pues es una promoción que solo es estos 3 días. También hay un reto, un concurso que es con Hunted, que te sortean a nivel nacional, eso sí, unas gafas de sol, ¿vale? En cualquier caso, esto es lo que vamos a tener hoy. Antes que nada voy a explicar un poco la dinámica para el que no la tenga clara. 2 charlas, 25 minutos, media hora, preguntas, todas las que queráis, bueno, no hasta el infinito y más allá, pero sí podemos resolver preguntas, y luego un pequeño descanso de 10-15 minutos. En el descanso vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Vamos a sortear 2 packs de cerveza Bermeja con esta etiqueta del Pin of Science y 2 o 3 camisetas del evento como esta que llevo yo puesta. El sorteo es aleatorio, pero no, porque si tenéis el móvil a mano, luego os explico la dinámica de lo que vamos a hacer. Vosotros estad atentos a la primera charla y cuando más atentos estéis, más posibilidades tenéis de ganar algo del sorteo, ¿vale? Luego lo veis. En cualquier caso, vamos ya con nuestro primer ponente de hoy. Probablemente muchos de vosotros ya lo conozcáis. Él es Antonio Guillén, que es la persona que inaugura el Pin of Science Zamora 2018 y al que le agradecemos mucho que esté aquí porque él es zamorano pero trabaja en Logroño. Entonces ha venido hasta aquí y se tiene que volver a La Rioja. Cuando estuve preparando qué explicar de él, me hace gracia que él se define a sí mismo como naturalista, que es una palabra que puede sonar como viejuna. Es como se definían a sí mismo en el siglo XIX los científicos, porque todavía no estaban separadas las ramas de la ciencia, y tiene mucho que ver con el interés por todo lo que sea natural, porque él no tiene un único interés, él es biólogo, pero esa amplitud de miras hace que él se defina como naturalista y a mí me gusta eso. Él es catedrático de Biología y Geología en un instituto, lleva más de 30 años de experiencia docente, que se dice pronto,
Y claro, tiene un currículum bastante grande en esos 30 años, pues ya me contaréis. Pero yo solo quiero hacer hincapié en algunas cosas. Por ejemplo, ha sido investigador colaborador en el Real Jardín Botánico de Madrid. Es el coordinador de investigación de la Estación Biológica Internacional Duero-Douro. Y lo que más nos interesa cara a la charla de hoy es que es el coordinador del proyecto Agua, ¿vale? Es un proyecto educativo, de investigación y de divulgación que nos va a explicar él a continuación. Y lo que os decía, muchísimas gracias, Antonio, desde el primer momento por estar hoy aquí con todos nosotros. Os dejo con él en lo que pongo la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y muchas gracias a Ángela, a Marta y a Silvia por haberme invitado a esta reunión de amigos, ¿no?, que se puede definir así. Voy a tratar de, siempre se dice lo mismo, pero sí que lo voy a intentar, de ajustarme al tiempo, a estos 30 minutos que me han dado para explicaros un poquito para tratar de explicaros en qué consiste este proyecto del que os voy a hablar. Y tiene que ver algo con lo que decía Marta, de esto de los naturalistas. Este proyecto de trabajo no es un proyecto científico, es un proyecto que une arte y ciencia. Esa separación entre arte y ciencia yo creo que es una separación artificial impuesta y a través de este proyecto de trabajo tratamos de unir el arte con la ciencia y de profundizar en el conocimiento de un mundo que nos es desconocido aunque es muy cercano, que es el de los organismos microscópicos que viven en el agua. Os sonará un poco extraño esto, a lo mejor, a quien no tenga idea. Hemos traído aquí un microscopio con una cámara, después a través del móvil vosotros vais a poder ver las imágenes que están aquí en el microscopio. Si os descargáis una aplicación, os conectáis al móvil, después Ángel a lo mejor os da las instrucciones y podéis hacer fotos también de lo que aparezca aquí. He traído unas muestras del lago de Sanabria, después si queréis hablamos de qué es lo que tiene y demás. Pues vamos a comenzar. Voy a hablar poco y voy a poner muchas imágenes y agradecería enormemente que en el momento en que queráis interrumpáis para preguntar, porque voy a dar a lo mejor por hecho porque determinadas cosas que para vosotros a lo mejor no, pues o resultan extrañas o a lo mejor son muy conocidas. Vamos a... Vale. Bien, pues esta galería de imágenes de Proyecto Agua es lo que muestra, estas imágenes de aquí muestran un poco de las formas y la vida que se encuentra en el agua, en cualquier gota de agua, de un río, de un charco, de una fuente. Fijaos qué formas y qué colores. Todos estos organismos que viven ahí pertenecen a seres que son unicelulares o pueden ser pluricelulares, pero que presentan unos mecanismos para vivir muy parecidos a los que tenemos nosotros. No porque un organismo sea unicelular no va a poder reaccionar, no se va a poder relacionar, no se va a reproducir o no se va a alimentar. Muchos de estos mecanismos que tienen estos organismos nos sirven para entender cómo somos nosotros. Mirad ahí, aquí tenéis un muestrario de algunas de las cosas que nos podemos encontrar en las gotas de agua. Desde amebas, ahí en la esquina de arriba, ciliados, unas algas muy bonitas que tienen una simetría que parece una luna, que son desmidos, que son muy buenos indicadores de la calidad del agua. Ese de la derecha también es un desmido. Otro ciliado que veis ahí como con un cuello, con un gancho muy grande. Son impresionantes las estrategias que tienen para sobrevivir. Y esto es una cosa que nos ha servido mucho para desarrollar el trabajo, porque este trabajo ha empezado a desarrollarse en un instituto con chavales que han empezado a realizar un proyecto de investigación que muchas veces lo han continuado y ahora en la facultad, muchos de ellos que son biólogos, continúan contribuyendo a hacer crecer este proyecto. Bueno, tenéis diatomeas, no sé si os suenan, son algas microscópicas que están envueltas en un estuche de cristal. Tardígrados, son osos de agua, no sé si os sonarán. Se han utilizado ahora, la Agencia Espacial Europea los ha utilizado para investigar, llevándolos al espacio, porque son organismos que cuando las condiciones son desfavorables, quedan hechos un quiste, y ese quiste puede estar 200, 250 años inactivo y después volver a la vida en cuanto tienen agua. Eso vuelven a ser ciliados. Las amebas, que a nosotros siempre en los institutos nos han enseñado, o en la escuela nos dicen, la ameba es un animalito que es, vamos, un animalito, un ser que tiene el cuerpo blando. La mayor parte de las amebas viven envueltas
en un caparazón que está hecho de unas estructuras prodigiosas, de verdad. Luego, cuando veamos alguna otra imagen, os daréis cuenta. Un ciliado también muy común, del que todos habréis oído hablar alguna vez, un paramecio, me imagino que todos habréis oído hablar de ellos, más désmidos. Luego vais a ver imágenes también de distinto color, porque las distintas técnicas que podemos utilizar con el microscopio nos van a permitir conocer las distintas facetas que nos interesan de los seres. Y una cosa maravillosa que tienen los organismos microscópicos es que se rompen las fronteras entre lo que nosotros conocemos entre el reino animal o vegetal. Aquí hay muchos seres vivos que no son ni animales, ni vegetales, ni son algas, ni son plantas. Por ejemplo, las eulenas. Las eulenas tradicionalmente se entiende que son algas, pero son algas que se mueven como si fueran una culebra dentro del agua, que realiza la fotosíntesis y que tienen aquí una manchita roja que hace el efecto, vamos, que es un ojo rudimentario, y son algas. Entonces, en el mundo microscópico se rompen todas estas fronteras. Los mecanismos de reproducción también son fascinantes y muchísimo más complejos que los organismos pluricelulares. Bueno, ¿qué hacemos en este proyecto AGUA? Pues lo que hacemos es estudiar todos estos organismos desde el punto de vista de su biología, pero también fijándonos en la belleza que muchos de ellos tienen. Fijaos qué imagen, ¿no?, de un organismo pluricelular, un bolbos. Son algas coloniales que forman grandes esferas y que de esa manera, al asociarse formando colonias, pueden sobrevivir mucho mejor que si lo hacen individualmente. Bueno, las técnicas de trabajo, las vamos a explicar ahora, son muy sencillas. Una de las particularidades del proyecto es que siempre investigamos el material vivo. Nunca utilizamos las muestras para fijarlas o teñirlas, ¿eh? Entonces eso siempre nos da una idea diferente de cómo son. Uno de los objetivos también del proyecto es hacer actividades parecidas a las que estamos hoy haciendo aquí. Hoy con un microscopio, pero esperemos, yo lanzo el guante por si queréis organizar aquí algún taller de microscopía para enseñaros lo que yo voy a hablar en teoría hoy y hacer un taller de fotografía microscópica. Esto lo solemos hacer de vez en cuando en distintas partes de España para dar a conocer de una manera real y no teórica todo este mundo que realmente es fascinante. La manera que tenemos de divulgar el proyecto es muy variada, desde publicaciones científicas a una página de internet. Si queréis entrar en internet y ponéis Proyecto AGUA, encontraréis esta galería de imágenes que tiene aproximadamente unas 3.500 imágenes de organismos microscópicos, casi todos encontrados en la península ibérica, muchos de ellos de aquí, de Zamora, de distintos ríos, de embalses, de lagunas, y que constituyen en estos momentos la principal base de datos de información de estos organismos en la península ibérica y casi de toda Europa, ¿eh? Tiene, ya digo, más de 3.000 imágenes y aproximadamente 12 millones de visitantes de todo el mundo, estudiantes, universitarios, profesores, museos, pues buscan información y bueno, este conocimiento y estos datos que facilitamos ayudan a comprender mejor a todos estos organismos. Como os decía antes, el proyecto nació en un instituto, es un proyecto educativo, es un proyecto también de ciencia ciudadana, es un proyecto de investigación y es un proyecto en el que tratamos de dar este conocimiento de estos organismos que siempre han sido tratados de una manera demasiado alejada, con un lenguaje que es muy difícil que cualquier persona pueda acceder a él. Entonces nuestro esfuerzo máximo ha sido el poner a disposición todo ese conocimiento pues de una manera asequible a todo el mundo, con las imágenes y con textos fáciles de entender. Aquí tenéis un ejemplo de cómo trabajamos. Se recogen muestras de agua, después explicaré cómo. Se llevan al laboratorio y se utilizan, supongo que si sabéis, estas son un tubo de muestreo, ¿eh? Normalmente las muestras, las partes vivas, generalmente terminan sedimentando en el fondo. Con una pipeta cogemos una gotita de agua del sedimento, la ponemos en el portaobjetos, lo cubrimos con un cubreobjetos y directamente observamos. Y después ya hacemos labores de fotografía. Una vez que tenemos el material fotografiado o grabado en vídeo, lo determinamos
y lo difundimos, lo ponemos en la galería. Lógicamente es un trabajo, como os decía, educativo, entonces muchas veces lo que hacemos con los chicos, un determinado proyecto de investigación, lo que hacemos es, lo preparamos para que los chicos lo puedan exponer en algún certamen o lo difundan en otras provincias. Este es uno de los primeros, hace por lo menos casi 10 años, en Cáceres, donde llevaron una presentación del germen de este proyecto. Esto también fue una cosa muy bonita, y es que en el año 2012, uno de estos proyectos de investigación que nació del Proyecto Agua fue seleccionado por Google para la final mundial en California de proyectos de investigación científica en educación secundaria. Y este grupo de alumnos ganó el primer premio a nivel mundial frente a 5.000 proyectos. Y entonces estuvimos en California defendiendo el proyecto, y ese es el momento de la entrega de premios. Este es un certamen también en el que solemos participar con los estudiantes, que se celebra en La Rioja. Este año también con otro proyecto, pues los alumnos que se presentaron resultaron ganadores. Es decir, es un germen que estamos tratando de sembrar en los chavalitos más jóvenes para que este hueco que hay en este conocimiento de la ciencia tan importante, luego veremos por qué, pues se vaya poquito a poco cubriendo. Nada, aquí os enseño una de estas escenas de los talleres de ciencia ciudadana que se pueden celebrar en distintos sitios. Ese es un centro de interpretación que hay al lado del Escorial, el Laboratorio Luis Ceballos. Esto es en Madrid, en Medialab Prado. Esto es en Miraflores de la Sierra, que suelen organizar una feria de divulgación científica, y ahí organizamos en verano algunos talleres para acercar esto a la gente mayor, a las familias. Esto también es de allí. Esto es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde recientemente ha habido una exposición que también estuvo aquí en Zamora, en la Casa de la Cultura, hace unos años, que se llama La vida oculta del agua, en la que hemos seleccionado 50 imágenes que son representativas de lo que es este mundo, con una explicación, y ha estado, como digo, en el Museo de Ciencias Naturales expuesta, junto con unos talleres que se han desarrollado los fines de semana. Bueno, el trabajo de investigación es muy importante dentro del proyecto, y la toma de muestras es fundamental. Aquí tenéis unas imágenes de una toma de muestras en el agua de Sanabria. ¿Veis el color natural, transparente del agua del lago? ¿Sí? En este caso se utiliza una manga de plancton. ¿Perdona? Ah, vale. Perdonad. Oye, interrumpid en el momento que queráis, porque voy muy deprisa para tratar de ajustarme al tiempo. Bueno, la toma de muestras en el lago de Sanabria en concreto se hace bien buceando o bien con una manga de plancton. Estas muestras son de esta semana pasada y permiten obtener una radiografía casi a tiempo real de cuál es el estado ecológico, porque la mayor parte de estos organismos son excelentes bioindicadores, es decir, cada uno de ellos es propio de un hábitat y de unas circunstancias concretas. Hay microorganismos, de estos que vamos a ver, que no resisten determinadas condiciones, que no resisten la contaminación, y hay otros que sí. Y en función de la interpretación de esos organismos nosotros podemos tener una idea de cuál es el estado ecológico del ecosistema acuático. Aquí tenéis también la investigación que se realiza a bordo, en este caso ahora del Helio Sanabria. En este caso, en la investigación colaboramos con la Universidad de Barcelona y con alguna otra universidad independiente, porque, bueno, hay intereses ahí de los que después hablaremos. También utilizamos microscopios de campo para realizar tomas de muestras en el mar. Tenía ahí un equipo portátil que, si después alguien quiere ver, hay equipos que no es necesario desplegar toda esta parafernalia. Un equipo muy sencillito, con unos prismáticos con un trípode, se puede llevar al campo, se pueden tomar imágenes in situ y se puede trabajar perfectamente. Este equipo lo desarrollaron unos investigadores ingleses para trabajar en condiciones extremas, en la Antártida o en el desierto, sin tener que llevar un material ni costoso ni frágil. Bueno, esta es una imagen que muestra un poco esa labor de difusión de la que os hablaba antes. Esta es la exposición que estuvo aquí en la casa, en la biblioteca pública, la exposición de la vida oculta del agua, en este caso en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
y ya digo, la mitad de las imágenes aproximadamente corresponden aquí muchas muestras de Aliste, de Sayago, de Sanabria, hay algunas muestras, algunos organismos que también son del Duero. Las charlas, como es, bueno, esto más que una charla, ya decía, más que esto es una reunión entre amigos, también pues ayudan a difundir este trabajo y esta labor. Las publicaciones en revistas, en libros como este de Lago Sanabria, el trabajo de investigación que se ha hecho allí se publicó en el 2012, y esta galería, que es muy importante, Biodiversidad Virtual, está hecho por una asociación sin ánimo de lucro que reúne una base de datos sobre la biodiversidad en nuestro país, que es la más importante de todas las que hay en Europa, no solamente del mundo microscópico, que hay una galería para el mundo microscópico, sino los aficionados a las plantas, a los animales, tienen ahí la posibilidad de encontrar pues, una gran cantidad de información. No solamente eso, imaginad que cualquiera de vosotros encuentra un día un insecto que no sabe lo que es. Subiendo el insecto a la galería hay un grupo de expertos que lo determinan y facilitan ese conocimiento a todos los demás. Bien, pues entonces nuestra colaboración en ese proyecto también es importante. Bueno, el método de trabajo, que ya lo hemos visto antes, la toma de muestras en el campo, fijaos, se utilizan cosas muy sencillas. Una jeringa para tomar agua y un cepillo de dientes para raspar la superficie de las rocas que están sumergidas o los troncos que están sumergidos, porque es ahí donde más organismos podemos encontrar. En este caso, buceando, las muestras no se tratan, se conservan muy bien en el frigorífico, pueden durar 15 o 20 días vivas. Eso es importante, ya digo, porque el interés que tenemos es realizar una toma de datos en vivo, nunca con organismos muertos. Aquí, estos son chavalitos del instituto, el primer año que empezamos con el proyecto, esta foto se da entonces desde del 2006, montamos la preparación, la observación y la fotografía, que forman parte complementaria al proyecto, y luego ya la observación. Este es el equipo que tenéis aquí fotografiado. Importante también qué técnicas qué técnicas utilizamos para obtener estas imágenes. Bueno, esta técnica, que es muy espectacular, fijaos que la sensación de relieve no se obtiene con el microscopio normal de laboratorio, con un microscopio que pueda haber en un instituto o incluso en la universidad. Es una técnica que se llama contraste de interferencia, y lo que hace, si alguno de vosotros conoce el microscopio, la luz entra por debajo y atraviesa la preparación. Entonces, como la luz es muy potente, muchas veces el contraste se pierde, es igual que cuando nosotros hacemos una foto a contraluz. Con la técnica esta de contraste de interferencia lo que conseguimos es, mediante un sistema de polarizadores, que la luz incide de manera oblicua, y de esta manera se obtienen estos relieves y este color natural, sin necesidad de teñir. La técnica utilizada habitualmente, la de campo claro, mata mucho los colores y no permite que se puedan ver con con este relieve, con este realismo. Esta es una, no sé si sabéis, una euglena de Zoofimplis. Se le ve ahí muy bien la mancha ocular. Son estos organismos que os decía yo antes, que son como una quimera, porque es que no son ni animales, ni son vegetales, ni son nada, es un poco todo. Otra de las técnicas que también es muy agradecida es la de contraste de fase. Se utiliza sobre todo para ver las estructuras que bordean los organismos microscópicos. Muchas veces es importante conocer los detalles que están situados en el exterior, los cilios, los flagelos, y con esta técnica de contraste de fase pues es posible diferenciar bien todos estos bordes de las estructuras. Aquí lo que tenéis es una diatomea. Son algas que aparecieron justo cuando se extinguieron los dinosaurios, aparecieron en la Tierra un grupo de algas nuevas, que son estas, muy evolucionadas, que en vez de protegerse con un estuche de celulosa, se protegen con un estuche de cristal, de sílice. Y dentro está el organismo vivo. Fijaos aquí que se asocian formando colonias. La razón es que aumenta la tensión superficial y de esta manera estos organismos pueden flotar y de esta manera obtener mucho mejor la luz del sol, aparte de otras ventajas. Estas uniones son flexibles y estos organismos pueden vivir perfectamente en lugares de corriente sin que se desarmen. Este es un buen indicador de aguas poco contaminadas. En el momento en que el agua se contamina, estas algas, estas diatomeas desaparecen y aparecen otras que las sustituyen. Esto es un tardígrado, que son estos ositos de agua de los que os hablaba antes. La técnica que utilizamos es la tercera de la que os hablo, se llama campo oscuro. Consiste, es un microscopio normal de campo claro, en el que se interpone un filtro oscuro en el medio, en el haz de luz, y la luz entra por la periferia.
Entonces el fondo te queda completamente oscurecido, como veis aquí, y queda resaltado el contorno del organismo y se hace como una radiografía conservando los colores. Aquí, eso que veis es un desmido, esta foto es del lago de Sanabria, y se ve perfectamente pues, el contenido del interior de este animalito que se ha alimentado de algas, como podéis ver. Esta es una diatomea, también está hecha con la técnica de contraste e interferencia, la que tenemos aquí montada hoy, y también esta es una excelente indicadora de aguas limpias. Cualquier fuente que presente estas algas o cualquier manantial es garantía de que ese agua no tiene ningún contaminante químico, porque a la más mínima traza de fosfatos o de nitratos o de cualquier otra sustancia que no sea agua y algún pequeño nutriente sílice y demás desaparece. En meridiano circulares también se asocian, cada una de estas dovelas de este arco es un individuo. Son clones, es decir, cada uno de estos es una reproducción exacta del anterior, porque es una célula madre que se ha ido dividiendo, ha dado otra, así hasta formar un arco, después una circunferencia y después una espiral. Y esta es otra técnica también que es muy bonita, muy llamativa. Estos son dos amebas reproduciéndose, en una conjugación de dos amebas, se llaman necela, y la fotografía está hecha con campo oscuro, igual que la de antes, pero utilizando polarizadores igual que los que se utilizan en geología, para estudiar cosas mineralógicas. Entonces, veis ahí que hay cristalitos de color azul o de color violeta o de color grisáceo. Eso depende de la composición del mineral y el que presente una coloración o presente otra. Y estas son las técnicas que se suelen utilizar para investigar y las que usamos habitualmente para reconocer. Esta otra, también muy llamativa, esta es una luz que emiten las algas, una luz propia que emiten las algas. Cuando nosotros iluminamos con una luz fuerte cualquier vegetal que tenga clorofila, da igual un haya, un roble o unas algas, esa luz fuerte mueve los cloroplastos, mueve los electrones en los cloroplastos, y después ellas, durante un rato, están emitiendo esta luz roja. Se llama epifluorescencia, entonces nos permite ver muy bien cuál es la estructura del interior de muchas de estas algas y saber si están sanas o no. Por ejemplo, en el lago de Sanabria, el año pasado, como la situación del lago era muy mala y estaba el agua verde en esta época, abril-mayo, no se sabe quién ni cómo, empezaron a echar algicida. En cuanto se echa el algicida, los cloroplastos desaparecen, se deterioran y esta señal ya no se recibe. Entonces, es un buen método diagnóstico también para una radiografía del interior de las algas para conocer su estado de salud. Y ahora lo que voy a hacer es un repaso muy rápido. Yo no sé cómo voy de tiempo. Muy mal. Bueno, pues entonces... 8 minutos. Bueno, pues 8 minutos para terminar la exposición. Sí. Bueno, bien, entonces bien. Nada, mirad, voy a hacer un repaso. Y ya siento contároslo así, de los grandes grupos de organismos que podemos encontrar. Y luego, lo único que me queda para terminar después del repaso de estos grupos que vamos a ver, organismos unicelulares y pluricelulares, después voy a hablar un poquito de alguna de los proyectos de investigación que hemos hecho en concreto, y ya termino. Pero sobre todo me gustaría que participaseis vosotros, porque si no, no tiene gracia si hablo yo solo. Y después, si tenéis ocasión, por favor, asomaos, que merece la pena. Bien, pues mirad, ¿qué es lo que podemos, qué aumentos? A ver, yo me estoy haciendo preguntas que a lo mejor os hacéis vosotros, pero preguntadme, ¿qué aumentos se utilizan? Es que lo pone ahí, 40, el otro 40. ¿Dónde? A ver. 40 por. 40. Bueno, se utiliza, mirad, con 100 aumentos es posible ver la mayor parte de los organismos. Es decir, mucha gente cuando compra un microscopio o cuando empieza a investigar con un microscopio piensa que cuanto más aumentos mejor. Y no es necesario. Con 100 aumentos se ve ya todo, prácticamente todo. En pequeña escala, pero se ve todo. Lo ideal para estos organismos microscópicos son aproximadamente 400 aumentos, que es decir, es utilizar un objetivo de 40 y un ocular de 10. El ocular lo que hace es aumentar la imagen del objetivo tantas veces como queramos, pero con 40 aumentos en el objetivo y 10 en el ocular ya tenemos 400 aumentos, y con eso vemos de todo. Y todas estas imágenes que vais a ver están hechas de esa manera, con 400 aumentos, para que veáis, por ejemplo, claro, desde atrás no lo vais a ver, ahí veréis una masa azul, los que estáis ahí atrás, no distinguiréis nada. Bueno, aquí hay unos palitos, los que estáis aquí sí lo veréis, son bacterias, en el río Ebro. O sea, no solamente el Duero está contaminado,
la mayor parte de los ríos grandes de la península ibérica son un desastre, porque no se ha cumplido la Directiva Marco del Agua. El dinero destinado a las depuradoras se ha ido por otros lados, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que tenemos unos ríos que están en muy mal estado, todos, ¿eh? Ahora pues hay más sensibilización, pero está ahí Arias Cañete en Europa para intentar parar todas las denuncias que llegan de Europa y de España respecto al mal estado de los ríos, ¿eh? Y entonces es una lástima. Digo que el Ebro está en muy mal estado. Navarra y La Rioja todavía se salvan un poquito porque tienen mucha zona de sierra y todos estos ríos de montaña que atraviesan pocas poblaciones pues no necesitan una depuración. Pero aquí es una lástima en Zamora lo que ha ocurrido con el Esla, por ejemplo, que en 15 años se ha muerto, ¿eh? O lo que está ocurriendo ahora con el Tera, no solamente en el lago, sino aguas abajo, ya habéis visto noticias en la prensa. Y esto, Europa mandó dinero para construir depuradoras. Cuando no se utilizan depuradoras, el agua se llena de nutrientes y esos nutrientes son pasto de las bacterias, unas veces inocuas y otras veces peligrosas, ¿eh? Estos son coliformes, podrían causar problemas gastrointestinales. Pero no solamente las bacterias son peligrosas. Esto es una fotografía del embalse de Almendra del año pasado. No sé si sabéis que se prohibió el consumo de agua en 18 poblaciones, ¿eh? Y fue una decisión que no tomó la Confederación Hidrográfica del Duero, sino fue la empresa concesionaria de la depuración, con muy buen criterio por otra parte, porque esto es una cianobacteria que genera unas toxinas que pueden afectar al cerebro, ¿eh? Es una microcistis. Esta cianobacteria expulsa un veneno para protegerse de los depredadores que afecta a los pequeños crustáceos, que afecta a los peces o que podría afectar a los humanos en caso de beberse ese agua. En la depuradora detectaron que el agua tenía algo raro, la Confederación Hidrográfica no dijo nada y por su cuenta la gente que llevaba la estación de depuradora decidió cortar el suministro de 18 poblaciones, afortunadamente, porque si no lo hubiera hecho pues habría habido riesgos de intoxicación, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de cosas bonitas. Aproximadamente el 70% de las imágenes que aparecen aquí en la galería del Proyecto Agua, el 70% de las 3.000, pues vamos a poner, no sé, como cerca de 2.000, son nuevas citas para la península ibérica, es decir, nunca se habían cogido en territorio español. Las algas sí son más conocidas, pero todos esos organismos que no pertenecen al grupo de las algas constituyen nuevas citas en muchas ocasiones para España y en otras ocasiones para el occidente europeo. Es decir, que la contribución que se hace desde el Proyecto Agua al conocimiento de los organismos está siendo, en este caso, bueno, pues no importante, pero sí estamos contribuyendo a ese conocimiento. Mirad, esta especie es una especie que apareció en el lago de Sanabria en los fondos. Fijaos, son unas algas estas, esto es una alga, no le veis el color verde, porque hay muchas algas que evolucionan, dejan de realizar la fotosíntesis y empiezan a alimentarse de lo que hay alrededor. Es igual que si un roble un día se dice, mira, me he cansado de tomar la luz del sol y ahora con las ramas me voy a agarrar aquí este conejito que está pasando, me lo voy a zampar. Pues algo parecido, ¿eh? Pues se llaman califimonas, fisaloides, porque parece el fruto de un fisalis. Bueno, ¿por qué aparece en el lago de Sanabria? Porque todos los fondos del lago de Sanabria están llenos de residuos, de detritus, de restos, y estas algas que no realizan la fotosíntesis tienen ahí alimento más que de sobra para vivir. Afortunadamente lo que hacen es ir descomponiendo toda la porquería que está llegando allí, contribuyen a la limpieza. Todos estos organismos son los que se utilizan después en las depuradoras. Una depuradora lo que tiene son cultivos de estos microorganismos que vuelven a recuperar el agua, a devolverle, bueno, su pureza o casi su pureza. Esos son flagelados. Hemos visto bacterias la primera, cianobacterias la segunda, no tienen núcleo, pertenecen a un grupo de organismos muy primitivos. Ese tercero que hemos visto es un flagelado, que no sé si os habéis fijado, tiene un rabito al final, con ese se desplaza. Otro grupo muy importante de microorganismos unicelulares son los ciliados. ¿Veis un paramecio? Es uno de los más comunes en aguas sucias, se utiliza muchísimo en los procesos de depuración y veis ahí que el interior está lleno de unas bolitas marrones o verdes que corresponden a las algas que he ingerido. Esas algas en principio son de color verde, pero a medida que las va digiriendo se van transformando, van cambiando los colores. Y ahí, ¿verdad? En algunas ocasiones te encuentras un espectáculo, es una maravilla ver algunos de estos ciliados con una gama de colores en su interior lleno de bolitas de distintos colores. Bueno,
bueno, se aprecian ahí muy bien los cilios con los que se desplazan. Y ya no me resisto a contaros una cosa que es muy chula. Dentro de la membrana, no sé si veis que tiene como unas espinillas. O sea, ahí, no sé si veis como unos puntitos. Bueno, pues realmente estos organismos, además de los pelitos, tienen unas espinillas que les sirven para defenderse. Esas espinillas, cuando este organismo se ve en peligro, lo que hacen es disparar un chorro de esa espinilla, en contacto con el agua ese chorro se pone sólido, se convierte en una punta afilada, en una flecha literalmente, y se clava en el organismo que le puede estar molestando. Le inyecta una sustancia tóxica, se paraliza y normalmente se muere. Es decir, los mecanismos de defensa que tienen estos organismos, que son unicelulares, son muchísimo más complejos que muchos mecanismos de defensa que tienen los organismos pluricelulares. Y esto es cuando lo ves en acción, es algo que te deja con la boca abierta, porque no sospechas que algo que no tiene cerebro, que no tiene ojos, que no tiene en teoría órganos de los sentidos, pueda reaccionar de esta manera. Bueno, esta es una foto graciosa de una ameba. Es una ameba Proteus, fijaos, ahí parece un astronauta. Se ha comido un alga. La mayor parte de las amebas, aunque yo la imagen que voy a poner solamente es esta, os recuerdo que la mayor parte de las amebas que tienen un cuerpo blando, ese cuerpo blando lo protegen dentro de un cascarón, que es una auténtica joya, es decir, es una vidriera. Imaginaos una ánfora hechas de placas de cristal, y cada placa de una forma diferente. Eso construye... ¡Ay, el tiempo! Sí, eso era la media hora. Así que... Abrevio. Bueno, termino ya, de verdad. En 5 minutos... Desmidos. Es que luego lo otro lo paso rápido, pero esto sí me interesa para... Unas algas muy importantes, sobre todo porque son muy buenos indicadores de la calidad del agua, son los desmidos. Desmidos tienen siempre el cuerpo dividido en dos mitades simétricas. Fijaos qué alga. Esta es del lago de Sanabria. Es una alga que no tolera en absoluto la contaminación. Bueno, ¿y por qué ha llegado al lago? Porque viene de arriba. Ha llegado al lago y allí dura 2 semanas. Enseguida se muere. Eso es un excelente indicador de la calidad del agua. Todas las algas de este tipo que llegan al lago Sanabria, procedentes de la zona alta, mueren nada más llegar al lago. Micrasterias sol, se llama así. Muchas de estas han desaparecido ya de Europa como consecuencia de la lluvia ácida. ¿Cuánto promedio de vida tienen? Esta es que la pregunta que me has hecho es muy difícil, porque es infinita. O sea, son eternos en realidad, se dividen. Imagínate, cuando este organismo encuentra las condiciones óptimas para vivir, se parte a la mitad y quedan 2 mitades, y cada una reconstruye la otra que le falta. Entonces sigue teniendo parte de su vida anterior en una mitad. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pueden vivir, o sea, tú si las tienes en el laboratorio vivas, las puedes tener meses, 1 año en el frigorífico, porque siempre viven en aguas frías y limpias. Pero son excelentes bioindicadores. Ya digo, en las turberas de la Alta Sanabria viven, y llegan al lago, pero en el lago apenas duran 2 semanas. Estas son diatomeas. Esta es una diatomea preciosa, fijaos, cada una de ellas es un individuo y se asocian formando estas colonias para aumentar la tensión superficial y estar en superficie. Esta también es del lago de Sanabria. No se conocía del lago hasta el 2016. En el 2016 hubo una invasión, el agua del lago se puso de color verde porque es indicadora de contaminación. Nunca se había descrito ahí, sigue aguas abajo, en los embalses de abajo, pero hay un estudio de la Universidad de Salamanca, financiado con 2 millones de euros, en el que hay 2 personas que dicen que todo está de maravilla y que esto es una fantasía. Así que, bueno, estas son también algas que pertenecen a este grupo, algas filamentosas. Fijaos, seguro que todos habéis estado en una fuente donde está este verdín que da un poco así de repelús el tocar, ¿no? Esa babilla así verdosa. Son estas algas, espirogiras o, en este caso, Cirnema. Esta es esta es medianamente tolerante a la contaminación. Dentro de este grupito hay algunas que son estrictamente de aguas limpias y hay otras, la espirogira, que también es muy común, que hemos visto antes con el clorofluorón espiral, solamente puede vivir en aguas contaminadas. Pasamos ya, todos estos que hemos visto antes son organismos unicelulares o colonias de organismos unicelulares. Ya empezamos a hablar de organismos pluricelulares. Muy comunes los rotíferos, a lo mejor os suenan. Parecen estas máquinas del ayuntamiento que tienen 2 rodetes y en vez de barrer la acera, esto lo que hacen es generar remolinos en el agua y alimentarse de algas.
Aquí lo veis, esta es una filoína, tienen color rojo que luego transmiten cuando se alimentan los pequeños crustáceos, son lo que le dan el color rojo, por ejemplo, a los cangrejos, al plumaje de los flamencos, un pigmento que almacenan en su interior, que se llama astaxantina. Bueno, son planarias, no sé si os suena, gusanos planos, parecidos, bueno, no sé, a ver cómo deciros, recuerdan un poquito a la sanguijuela, pero nada tienen que ver. Tienen el estómago aquí en el medio y unos mecanismos de reproducción muy curiosos. Todas esas manchitas que veis en el interior corresponden a los pigmentos de las algas de las que se ha alimentado. Y se ven ahí, cerca de la cabeza, los dos ojos. Hay un mundo, esto es un mundo de organismos. Estos son muy feos y siempre viven en los residuos, se alimentan de detritus, de restos orgánicos, y se pueden encontrar siempre que cogéis una muestra de agua. Si la cogéis del fondo vais a encontrar esta especie de gusanitos, se llaman gastrotricos y tienen el aspecto, este aspecto es el de arriba, la piel llena de escamas, la superficie del cuerpo llena de escamas, y dos ojos, unos bigotes que recuerdan un poco a los de un gato, y luego dos hileras de cilios ventrales. Lo que es una maravilla es ver cómo se deslizan en la muestra de agua. Y bueno, nematodos, que también son muy comunes. Estos son las lombrices intestinales, pero en el agua hay un montón de especies, también detritívoras, hay algunas que son parásitas, también es otro mundo diferente, es un mundo enorme, el de los nematodos. Y las pulgas de agua, ¿os suenan? Estas son completamente inocuas. El nombre de pulga de agua es por el pequeño tamaño y porque tienen aquí una especie de cola terminada en pico. Se alimentan de algas. Normalmente cuando aparecen estas pulgas de agua quiere decir que el agua tiene muchas algas verdes, porque se alimentan de algas verdes, y por tanto, si hay algas verdes en el agua, significado de que hay nutrientes y por tanto contaminación. Volviendo al ejemplo del lago de Sanabria, también en el lago, que antes eran muy escasas, ahora son muy abundantes. La hidra, os sonará, un animal emparentado con las medusas, que también tiene unas estructuras urticantes con las que caza las presas. Son otros de los organismos que se pueden encontrar en el agua, muy interesantes, fascinantes también, porque cualquier trocito de este animal puede reproducir a otro nuevo, parecido a lo que hacen las estrellas, de mar. El tamaño, no se ha hablado del tamaño, esto vuelve a ser un tardígrado, un oso de agua en vista frontal, lo que habíamos visto antes, que os decía que lo habían utilizado en experimentaciones en el espacio. Y prácticamente con esto tenemos una representación de todos los grandes grupos de seres vivos que nos podemos encontrar en una gota de agua. O sea, que animaos a coger un microscopio y a mirar, que merece la pena de verdad. Y además, sobre todo porque todos estos organismos se mueven. Nada, esto ya puedo pasar de ellos. Son distintos proyectos de investigación que tienen que ver con la contaminación, con cómo aparece la vida en el agua, con las diatomeas, en fin, con distintas ramas de este proyecto agua que hemos estudiado con los chicos. Este es un folletito de la exposición. Nada, la exposición de la vida oculta en el agua, lo que os decía antes de las publicaciones. Si tenéis curiosidad, de verdad, merece la pena que os metáis en la página de Proyecto Agua para que veáis qué cosas tan bonitas, porque yo he puesto una mínima representación de lo que es la variedad de esto. Entonces, colaboramos también con el proyecto de la Enciclopedia de la Vida, con el proyecto EOL a nivel mundial, y luego, bueno, pues como en todas las redes sociales, tenemos ahí, pues en todas las redes sociales, enlaces para conocer todas estas cosas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, es todo lo mismo. Publicaciones científicas, lo de la exposición que os decía antes, y nada, los reconocimientos de distinto tipo. Y bueno, ¿qué proyecto? Termino ya, ahora sí que es de verdad. ¿Qué proyectos tenemos ahora en marcha? Uno precioso, que es estudiar algunos microorganismos que son capaces de fijar el CO2 atmosférico para reducir la contaminación. Hay algunos que son especialmente interesantes porque fijan muchas más cantidades de CO2 que otros organismos, algunas algas. Entonces estamos investigando algunos de estos organismos a ver si somos capaces de cultivarlos y hacer un pequeño experimento con esto. Hay otro proyecto también precioso que tiene que ver con las turberas. Las turberas, sabéis que son estos lugares húmedos que aparecen en la alta montaña, normalmente con musgo, y esos tienen una biodiversidad enorme y gran cantidad de organismos muy interesantes. Bueno, tenemos
estamos haciendo un proyecto en La Rioja, hay muy poquitas turberas aquí en Zamora también, pero es una zona más extensa, entonces la información que aportan sobre la biodiversidad es muy interesante. Este es un proyecto que se ha venido realizando hasta ahora, que es una locura. En toda España se recogieron muestras de agua de distintos sitios, se mandaron al instituto y hay un equipo de alumnos que las están fotografiando. Tenemos miles de fotografías obtenidas estos días a partir de las muestras de agua que han llegado de todos los sitios de España para fotografiar. Y me falta aquí una. Bueno, el jardín sumergido, sí. Este es un proyecto que estamos realizando en el Jardín Botánico de Madrid, que es estudiar las fuentes que tienen en el propio Jardín Botánico a lo largo de todo el año para ver qué organismos aparecen en las diferentes épocas del año. Y ahora ya nada más que daros las gracias por vuestra paciencia y que agradeceros que hayáis estado aquí. Gracias. ¿Preguntas? Dime. ¿Qué consejos me podrías dar para empezar en el mundo de los microscopios y de... Nada, muy fácil. Vamos a ver. La toma de muestras... Es muy importante tomar bien las muestras. Y para tomar bien las muestras, ya te digo, lo único, coger una jeringa grande para absorber del fondo de la orilla, tú vas a la orilla, y toda la parte orgánica. O sea, hay que coger con cuidado todo eso que con la mano tocas el agua y se levantan unos grumos. Eso es lo que contiene gran cantidad de vida. ¿Vale? Eso te va a dar ya resultados espectaculares. Con un cepillo de dientes, cualquier superficie, todos os habréis resbalado cuando cruzáis un arroyo. Eso es porque hay un biofilm, una película de cianobacterias, de amebas, que cubre la superficie de las rocas o de las superficies sólidas que están debajo del agua. Raspando eso con un cepillo de dientes y metiéndole un botecito con agua, ahí ya tendrías material para observar. Y luego un microscopio normal. Y eso ha bajado de precio igual que lo de los móviles. O sea, un microscopio normal, o sea, un microscopio bueno, ahora, con un tubo trinocular para hacer fotografía, pues te puede costar 400 euros, buscándolo bien. O sea, que es un precio, lo que cuesta menos que de lo que cuesta un portátil. Que antes es que, yo recuerdo que el primer microscopio que compré me costó el sueldo de 2 meses. Tampoco tenemos sueldo grande, pero bueno, te digo que era un sacrificio. Ahora es algo completamente asequible y son aparatos que tienen muy buena óptica, porque ha mejorado mucho la técnica. O sea, la óptica sigue siendo la misma, pero ha mejorado mucho las técnicas de fabricación de las lentes y sobre todo la iluminación. Y es un puntazo la iluminación LED. La iluminación LED consigue una iluminación uniforme, evita muchos problemas. Es decir, que ganas, es lo que, para empezar, ganas. 400 euros. 400 euros. Sí. Oye, y si no te pones en contacto a través de Proyecto Agua, ahí hay te digo, es fácil, te buscas el correo y me escribes y te contesto. O sea, que eso no hay... Hablabas de que estas bacterias o estos microorganismos aparecen por la causa de la contaminación. Sí. Y yo te quería preguntar cuánto de culpa hay en la contaminación de los residuos de las ciudades o de estas plantas que no funcionan bien, y cuánto hay de los nitratos y de la cuestión de la agricultura, vale, pues o de la agricultura y ganadería. Sí, sí, pues ahí es una pregunta muy interesante y muy difícil al mismo tiempo. Vamos a ver. Por ejemplo, en el río Esla, ahí la mayor parte de los aportes que llegan al río vienen de la agricultura. El utilizar abonos pues hace que todas las escorrentías de todos los terrenos confluyan a las cuencas y terminen enriqueciéndose en esos nutrientes. Claro, si a eso le sumas los vertidos de las aguas residuales de las grandes poblaciones y no están depurados, pues tienes ahí una bomba. Si hubiese un buen sistema de depuración, ahí es que la tecnología hoy día permite el devolver a los ríos el agua con una calidad pues muy aceptable. El problema es de gestión, no es un problema y de concienciación. Es decir, esto si los políticos se pusieran y dijeran, oye, nos vamos a poner a depurar el agua y vamos a tomarlo en serio, el problema estaría resuelto igual que se ha resuelto en lugares donde parecería imposible. La ría de Avilés es ahora, no tiene nada que ver, algo parecido a lo que ocurrió en Londres, en el Támesis. Bueno, pues es voluntad.
Entonces, lógicamente, es fundamental el que haya sistemas de depuración para los núcleos urbanos y luego pues el concienciar a la gente relacionada con el sector agrícola y ganadero, que ganamos todos si las cosas se hacen bien. No sé, a lo mejor no te he respondido. No, bueno, es que era un poco la pregunta en relación al problema que tenemos en Zamora con las macrogranjas que se quieren instalar y tal. Vale. Un poco saber cuánto... Sí, claro. Una granja de esas es necesario que tenga un sistema de depuración, porque si no, si eso se vierte al suelo, se va a infiltrar, va a contaminar acuíferos o va a llegar a la cuenca. Y por tanto va a haber un problema a largo plazo. Pero estamos en el año 2018, ¿sabes? O sea que esto no debería ocurrir. Solamente quería preguntarte, ¿solo hacéis el estudio en agua dulce? No. Bueno, es que ya te he oído ahora hablar de la realidad. Y el agua salada es maravillosa. Yo ahora estoy un friki y me meto en el mar con una manguita de plancton. No, de verdad. Y es una maravilla. O sea, es una cosa impresionante. Ahora que ya te voy a hablar de la ría de Avilés, ya me di cuenta de Sí. eso. Las formas son parecidas. Bueno, hay muchos organismos que nacieron en el mar y que luego han colonizado el medio terrestre, la mayor parte de ellos. Entonces hay formas de vida que encuentras en el ecosistemas de agua dulce y de agua salada. Ay, Alba, perdóname. Más. Por aquí. Yo sí quería preguntar, a mí me ha llamado la atención lo que has explicado de estos organismos que están un poco medio camino. Sí. Claro, a mí lo que más difícil me cuesta entender cuando se habla de las teorías de origen de la vida, Sí. sea en la Tierra, la planesfera, Sí. lo que sea, es el salto de los organismos sencillos a los complejos. Vale. ¿Eso es algo que el estudio de la microbiología ahora puede Sí. llegar a explicar en Sí. algún momento? Bueno, que se están investigando genes que aparecen en algunas amebas, concretamente el estudio con el que colaboramos en la Universidad de Barcelona, está estudiando un grupo de amebas que tienen los genes que dan el salto a la pluricelularidad. Y luego hay muchas de estas algas que en principio son individuales pero se asocian. Esta misma, Uroglena, fijaos aquí, son individuos, o sea, es como una colonia de abejas. Lo que pasa es que físicamente unidas. Pero cada uno de estos organismos realiza una función. Es decir, esto estaría a medio camino entre lo que es los seres unicelulares y los pluricelulares. Entonces muchas de las claves estas de la evolución están en este grupo de organismos y por eso muchas de estas investigaciones se están centrando en el estudio del ARN y del ADN de todos estos seres. Sí. Gracias. ¿Alguna cosa más? Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Ambas cosas. Bueno. En un minutito os explico lo del sorteo, ¿de acuerdo? Pues buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Me gustaría agradeceros vuestra presencia apoyando esta iniciativa tan buena de Pint of Science, su primera celebración en Zamora. Esperemos que sea la primera de muchas. Bueno, muchas gracias a las organizadoras y en especial pues a Marta, que fue mi profe de cuarto de la ESO. Sí, mi profe. Y lo que quería deciros es que el hecho de que yo esté hoy aquí es gracias a Marta por un motivo más profundo que por el simple hecho de haberme invitado. Y es porque gracias a ella yo descubrí la geología y decidí estudiar esta ciencia y por eso ahora me dedico a lo que me dedico. Entonces, bueno, comenzamos con este tema. Yo voy a empezar llevando la contraria a Marta, a mi profesora.
porque os voy a decir que hoy no vamos a hablar de cambio climático, eso todos lo sabéis, lo habéis visto en el resumen de la charla, entonces hoy no vamos a hablar de cambio climático. De lo que sí que vamos a hablar es de cómo ha funcionado este sistema climático a lo largo del tiempo, de cómo ha sido esta historia del clima. Y en particular, en efecto, nos vamos a centrar en un episodio concreto. Por lo tanto, detrás de este título, calentamiento global, eso sí fue calentamiento global, se esconde una intención de poner en valor ese pasado, esa historia que tenemos escrita en nuestro material geológico, ese libro al que podemos acceder para poder comprender muchas cosas del pasado, pero también del presente y del futuro. Pero bueno, me gustaría comenzar hablando de ese sistema climático, de ese concepto que ya he soltado, pero que bueno, vamos a tratarlo. ¿Qué es el sistema climático? Porque es algo diferente que el concepto de clima, porque el clima es una media de determinadas condiciones atmosféricas en un punto concreto, durante un periodo de tiempo más o menos corto. Pero es que el sistema climático es algo más que eso. El sistema climático es un ente, es un juego de engranajes, un juego de diferentes elementos que funcionan ensamblados a la perfección y que dan lugar a esas condiciones. ¿Cuáles son esos elementos a los que yo me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, el océano, que vais a ver en esta charla, que a mí es algo que me interesa mucho. La atmósfera también, innegablemente. Muy importante, la biosfera. Ojo, porque el hombre pertenece a la biosfera, somos el elemento vivo. El hombre está implicado en el funcionamiento del sistema climático. Punto muy interesante a tener en cuenta. Pero ¿cuál es el motor que mueve este sistema climático? ¿Qué lo pone en marcha? Bien, pues ese motor viene de fuera de nuestro planeta, viene del espacio, es la energía solar, la radiación solar incidente sobre la superficie de nuestro planeta. Por lo tanto, si tuviésemos que hablar del sistema climático como una película o una novela, el protagonista sería el Sol, sería esa radiación que estamos recibiendo. Pero no es el único, porque las cosas nunca son tan sencillas. El Sol nos cede energía, nos llega su radiación, pero esta radiación no se queda en la Tierra, no nos la quedamos para nosotros, toda. Si esto fuese así, esto sería mucho más caliente de cómo es en la actualidad. Hay una energía que se va, una energía que la superficie de la Tierra está reflejando. Esto se denomina efecto albedo, y es algo tan sencillo como que las superficies oscuras tienden a quedarse con un poquito más de esta energía, mientras que las superficies claras, como por ejemplo las capas de hielo, los casquetes, tienden a reflejar mayor cantidad de energía. Por lo tanto, tenemos una porción de energía que se queda, pero una porción importante que se va. Claro, si llegamos a este punto, diremos, bueno, pues si se va tanta energía, esto se estaría enfriando también mucho más de lo que lo hace. Bueno, pues hay un tercer protagonista implicado en este tema, y es el efecto invernadero, ese efecto que generan los gases que se encuentran en la atmósfera. Ese término, efecto invernadero, que nos suena tanto a muerte, a destrucción, efecto invernadero, bueno, pues es algo necesario. Dentro de unas pautas normales es algo necesario para este funcionamiento. Bien, pero una vez que aplicamos todos estos cálculos de lo que viene, lo que se va, lo que la atmósfera retiene, ya tenemos una tasa de energía que nos llega, vale. ¿Pero esta tasa de energía es igual para todos los puntos de nuestro planeta? Pues no, esta tasa no es igual. Todos los puntos del planeta no reciben esa misma cantidad. ¿Y por qué? Pues porque la Tierra es redonda. Esto es algo que ya la sociedad tiene bastante asumido. En su día nos daban cabezas, pero bueno. Está la cosa ahí. Bueno, pero ¿qué pasa con este tema? Con el hecho de que la Tierra sea redonda, pues sencillo. La luz solar, la radiación, no nos llega con el mismo ángulo a toda esta superficie. En las zonas cercanas al ecuador, la luz llega, incide de forma directa, incide perpendicularmente, mientras que en las zonas de alta latitud, en los polos, tanto polo sur como polo norte, esa misma cantidad de energía, por ese bajo ángulo de incidencia a esas zonas polares, se tiene que distribuir en un área mucho más mayor. Es decir, en el ecuador llega a un punto concreto y tenemos ahí esa tasa energética. Y ahí se aplica ese cálculo de lo que viene, lo que se va, lo que vuelve. Mientras que en las zonas de alta latitud, ese mismo punto de energía se está distribuyendo en un área un poco mayor. Por lo tanto, latitudinalmente, simplemente lo que es nuestro planeta, tenemos un fuerte desequilibrio en cuanto a su recepción energética, simplemente llegando hasta aquí. Es decir, si las cosas funcionasen simplemente con lo que os he contado hasta ahora,
tendríamos unos contrastes térmicos mucho mayores entre latitudes polares y ecuatoriales que los que tenemos en la actualidad. Y esto no es así. Tiene que haber otra cosa, otro algo que está haciendo aquí, pues está actuando de alguna manera y está, lo más importante, regulando este sistema, de algún modo. Bien, pues os invito a que miréis conmigo al mar, que es algo que vamos a hacer mucho a lo largo de esta pequeña charla, porque hoy el mar nos va a dar muchas respuestas para muchas de las preguntas que vamos a lanzar. Bien, pues es el mar, el océano, ese elemento regulador al que estaba yo deseando llegar ya. ¿Qué pasa? Que a diferencia de las masas continentales, que simplemente hacen esto que os cuento, reciben, reflejan y la atmósfera devuelve a devolver una parte de esa cantidad energética, de ese calor, las masas oceánicas tienen la capacidad de retener el calor, de quedárselo de forma latente. Y como el mar se mueve siguiendo unas corrientes, unas pautas determinadas, es el océano capaz de mantener ese calor latente, mantenerlo y transportarlo para expulsarlo en otras zonas donde se requiere esa energía. El sistema es un poco complejo, porque la atmósfera también interviene, sobre todo la dinámica de vientos, es lo que pone en marcha estas corrientes oceánicas. Pero en síntesis, lo que sucede es que tenemos unas aguas cálidas y menos densas que se disponen en superficie y unas aguas más frías y más densas que se disponen en profundidad. Y estas masas circulan. ¿Por qué circulan? Por un juego de densidades. Esta es la autovía que siguen en su circulación. Las aguas cálidas siguen esta flecha roja, mientras que las aguas frías siguen un camino de retorno que va por la zona azul. Vamos a verlo con este ejemplo de la rama ascendente del Atlántico. ¿Qué sucede? Estas aguas son calientes, son poco densas, van en superficie, circulan hacia el norte y a medida que están circulando están cediendo este calor que transportan lo van cediendo desde las zonas más calientes hasta las zonas de mayor latitud y más frías. ¿Cuál es el efecto de esto, por ejemplo? Un ejemplo real. Pues el ejemplo de este efecto de ceder energía, esta rama, esta corriente, es que, por ejemplo, en Madrid tengamos unas temperaturas mucho más suaves que en Nueva York, cuando ambas ciudades se encuentran a una latitud muy similar. ¿Qué pasa con estas aguas? Que una vez que alcanzan las zonas de alta latitud, donde ese balance energético es menor, se están enfriando y han cedido también mucho calor, entonces aumenta su densidad y en esta zona se hunden. Y siguen un camino de retorno profundo hacia esta zona del Pacífico, donde por un balance energético, una tasa de energía mayor, más calor, pierden densidad, se hacen menos densas y vuelven a surgir a superficie y vuelta a comenzar el ciclo. Y este ciclo, esto que se denomina conveyor belt o cinta transportadora de calor, es la base de este reparto al que me estoy refiriendo. Es importante tener en cuenta que esto funciona así ahora para nuestra distribución de continentes y océanos, pero esto ha variado mucho a lo largo de la historia de nuestro planeta, en base a la diferente distribución. Por lo tanto, haciendo un poco compendio de todas estas ideas que ya hemos lanzado, es fácil llegar a la conclusión de que todo esto es un jaleo y que esto ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia de nuestro planeta. Si no es una cosa, es otra. Por lo tanto, es fácil llegar a esta conclusión preliminar de que la historia de este planeta se ha visto marcada por una constante oscilación entre eventos climáticos fríos y cálidos. Bien, aquí he puesto algunas imágenes de cómo ha evolucionado la Tierra, cómo ha cambiado esta distribución de continentes y océanos, porque también es algo interesante a tener en cuenta, implicado en este proceso, en este sistema climático. Océanos y litosfera, continentes, están involucrados en el funcionamiento de este sistema. Y es interesante ver cómo a lo largo de estos muchísimos millones de años de historia de nuestro planeta ha variado la cantidad de hielo, el tamaño de los casquetes polares, a lo largo de esta historia tan amplia. Bien, avanzamos, vemos que todo es muy diferente, es imposible reconocer la península ibérica aquí ahora mismo. Continuamos avanzando, las cosas se van pareciendo un poquito más a lo que tenemos ahora mismo en la cabeza y finalmente llegamos a este punto, a un punto que a mí me interesa mucho. Llegamos a hace 56 millones de años, que es cuando tiene lugar este evento que da título a esta charla, ese calentamiento inmenso al que también se ha referido Marta. Bueno, como podemos ver, aquí la península ibérica ya tiene una forma un poquito familiar, pero toda Europa parece las islas griegas ahora mismo, seguro. Se podrían ir de crucero por ahí, quizá. Bueno, haciendo un poco resumen, ¿dónde nos encontramos dentro de esta tabla de los tiempos geológicos, inmensa tabla de los tiempos geológicos?
Nos encontramos aquí, estamos ya un poquito altos, no estamos tan bajos, la cosa ya tiene una evolución previa, hay un andamiaje ya de vida en este planeta y de cosas que han pasado. Nos encontramos en el límite entre las épocas Paleoceno y Eoceno, hace 56 millones de años. Bien, para que todos nos situemos, los dinosaurios ya se han muerto, pero todavía les tenían ahí, les guardaban cierto luto, había todavía algunos restos. Bueno, en este momento los mamíferos, precisamente por esto, aprovechan ese impulso evolutivo y ocupan ese lugar, ese nicho ecológico que venían ocupando los lagartos. Entonces ellos aprovechan, y es este momento, ese impulso evolutivo de los mamíferos que están pues, campando a sus anchas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento, al comienzo del Eoceno, en este límite Paleoceno-Eoceno? Bien, en esta imagen tenemos representados diferentes contextos de temperaturas medias del planeta terrestre, reconstrucciones paleoclimáticas, paleo, antiguo, clima antiguo, reconstrucciones de los climas pasados. Tenemos reconstrucciones de temperaturas en momentos en los que estas temperaturas fueron muy frías, pero también de momentos cálidos. Y este límite, este máximo termal, Paleoceno-Eoceno, se encuentra representado porque la comunidad científica se empeña en apuntarlo desde diferentes prismas, desde diferentes ramas de estudios, como un buen análogo de posibles calentamientos o condiciones futuras. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Bueno, en esta gráfica tenemos representada el valor de las temperaturas superficiales del océano para los últimos 65 millones de años. Y ese pico es el pico de aumento de temperaturas durante el Eoceno. Las temperaturas llegaron a aumentar en los océanos entre 5 y 8 grados aproximadamente, que eso es una barbaridad. Ese pico es una barbaridad. ¿Alguien tiene alguna idea? Me gustaría que, sí, que igual que os ha dicho Antonio, si alguien quiere interrumpirme en algún momento, podéis perfectamente. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué pudo calentarse tanto esto, en base a lo que hemos hablado anteriormente? ¿Puede tener que ver con el humo de los volcanes? Pues sí. Sí, por ahí van los tiros. En este caso lo que tenemos es un aumento del efecto invernadero. Un aumento del efecto invernadero que está amplificando ese calor, esa retención de calor que os comentaba que es buena, que es algo que debe suceder. Ese calentamiento normal se está viendo amplificado por, como nos ha dicho este chico, una inyección de gases efecto invernadero, enorme inyección de gases efecto invernadero en la atmósfera de este momento. ¿De dónde vienen esos gases? Pues también, como él nos ha dicho, estos gases vienen de los volcanes. ¿Qué pasa? Que los volcanes no sueltan solamente lava, no sueltan roca fundida, no, eso viene acompañado de muchos gases. Gases inofensivos, como vapor de agua, pero también gases efecto invernadero, chungos en este sentido, como el CO2, este famoso CO2 que todos conocemos, que también el hombre es capaz de expulsar a la atmósfera con otro tipo de actividades, diferentes a las volcánicas. ¿Pero de dónde viene? ¿Cuál es el motivo de este vulcanismo tan extremo? Bien, pues lo que está sucediendo es que el océano Atlántico, que todos conocemos, no tiene ese aspecto que todos conocemos, está mucho más estrechito en este momento. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se está abriendo, las placas tectónicas se están separando y en esta sutura, por esta sutura que podemos observar en esta imagen, está saliendo todo ese material caliente, toda esa lava y todo ese CO2. En especial esta actividad fue muy intensa en este momento en el Atlántico Norte. Esta zona, el océano Atlántico se comenzó a abrir por el sur y en esta zona en este momento es en la zona norte donde la actividad está siendo más intensa. Y, como bien nos dijo nuestro compañero, esta actividad es la responsable de una liberación enorme de CO2. Vale, llegados hasta este punto, tenemos esto, una liberación de CO2 que está amplificando el efecto invernadero, ¿vale? Pero es que no es lo único que sucede. Y me parece interesante hacer hincapié en esto, porque ese efecto ambiental, ese efecto de inyección de ese primer gas, efecto invernadero, de ese CO2, generó la activación de un segundo mecanismo ambiental que no tenía a priori nada que ver con ese primero, pero que una vez que se activó, el tema se retroalimentó completamente y las cosas se fueron de madre. ¿Por qué os cuento esto? Porque me gustaría empezar ya a poner en relación este evento con lo que está pasando en la actualidad. Estamos liberando muchísimo CO2 a nuestra atmósfera. Y esto es algo que en teoría controlamos, porque somos nosotros quienes lo estamos expulsando. Y digo en teoría porque me parece difícil. Me parece difícil
que eso disminuya, siguiendo el modo de vida que seguimos y queriendo tener las cosas que tenemos. Esto es un tema muy serio. Entonces, este proceso, de momento, viene de nuestra mano, pero es que ese proceso puede dar lugar a otros procesos secundarios que no conocemos y que una vez se activen, la cosa ya se va a complicar mucho, mucho más. Pero bueno, dejando un poco estas frases pesimistas, volvemos al tema. ¿Qué pasa? ¿Qué se activa? Bueno, pues se está calentando mucho el ambiente. Se calienta el océano, ese océano que tanto me gusta a mí, del que tanto vamos a hablar. ¿Y qué pasa con ese calentamiento del océano? Que se está rompiendo el ciclo natural. Los sedimentos se acumulan en los fondos marinos siguiendo un ciclo natural. Y esos sedimentos contienen gran cantidad de materia orgánica que forma moléculas. Ejemplos de materia orgánica, pues los gases naturales que todos conocemos, el petróleo que proviene de la descomposición de la materia viva. Esto está formando unas moléculas que se están enterrando de una forma paulatina y natural en los lechos oceánicos. Pero ¿qué pasa con esta desestabilización, con este calentamiento? ¿Qué pasa? Que esas moléculas se rompen y se liberó una gran cantidad de un gas, efecto invernadero también, mucho más peligroso que el CO2, como es el metano, que pasó a formar parte de la atmósfera y hacer que todo esto se amplificase muchísimo más. Y por si fuese poco, por reacciones de oxidación ya dentro de la atmósfera, este metano da lugar a más CO2. Entonces la cosa fue pues, descomunal. Un mecanismo de retroalimentación. El efecto se amplifica, como os vengo comentando, y tenemos ese pico de concentraciones de CO2 perfectamente notable en esta gráfica de concentraciones de CO2 para los últimos 65 millones de años. De nuevo me gustaría volver a poner en perspectiva todo esto con el contexto actual, porque seguramente muchos estáis pensando, bueno, en aquel momento alcanzaron concentraciones superiores a las 2000 partes por millón, y en la actualidad no hemos llegado todavía ni a las 500, la cosa no debe ser tan alarmante. Bien, pero es que esto no es un tema de cantidades, es un tema de cantidad con respecto a tiempo. En este momento tenemos una expulsión enorme de gases de efecto invernadero durante un periodo de 200.000 años. Pero es que en la actualidad el aumento es completamente exponencial desde las épocas industriales y increciendo hacia épocas posteriores. Pero bueno, dejando de nuevo un poco a un lado este discurso pesimista, volvemos a mirar al mar, de nuevo, todos juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese mar eoceno? ¿O qué pasa en general cuando inyectamos mucho CO2 en la atmósfera? Pues que el océano también se resiente, porque el sistema climático funciona como un engranaje, como veíamos anteriormente. Y ese CO2 que tenemos en la atmósfera está pasando al océano, porque ambos elementos funcionan conjuntamente. Todos sabemos que el agua se evapora, va hacia la atmósfera y se forman nubes. Pues los gases CO2, gases invernadero, también funcionan igual, pasan al océano. Y este CO2 entra al océano ante estas altísimas concentraciones, ante estas altísimas inyecciones en la atmósfera. Entra al océano y ¿qué pasa? Que el medio marino se acidifica, varía su química. El pH se vuelve más ácido. El CO2 genera elementos ácidos que acidifican ese medio. ¿Y qué pasa cuando el medio se acidifica? Pues que esto es algo muy, muy grave para los ecosistemas. Muy grave para los ecosistemas y sobre todo para los organismos marinos que construyen, organismos calcificadores se llaman, organismos que construyen caparazones carbonatados. Seguramente que todos hemos oído hablar de los corales y del problema del blanqueamiento de los corales. Pues esto va en esta línea. Estos organismos se desequilibra completamente su ciclo natural ante la dificultad para seguir su dinámica natural de construcción de estructuras carbonatadas. Y esto es algo muy grave. Pasa algo así, que el bicho ante unas concentraciones normales está tan contento construyendo su caparazón. ¡Qué bonito caparazón tengo! Pero cuando las concentraciones de CO2 aumentan, el pH se vuelve más ácido, el bicho lo pasa muy mal. Bien, y llegados a este punto, vamos a hablar de lo que a mí me gusta, y es de los cocolitóforos. ¿Qué son los cocolitóforos? Bueno, pues es algo similar a lo que has hablado antes, Antonio. Él os habló de vivos, pues bueno, estos también son vivos, ¿eh? Si vamos al mar y cogemos esas mangas de plancton, también los cogemos perfectamente, porque hay muchísimos. Pero yo os voy a hablar de muertos, porque yo trabajo con muertos. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que los cocolitóforos, recordad este nombre, son productores carbonatados, pertenecen a este grupo al que me estoy refiriendo en primer lugar,
Y una cosa muy importante es que son productores primarios. Forman parte del fitoplancton. Dentro del plancton, fito hacen fotosíntesis, es decir, no se alimentan de otros bichos, son la base de la cadena trófica. Toman la luz solar, toman el CO2, que para ellos es necesario, y fabrican su materia orgánica para poder vivir y estar pues tan contentos como les veis aquí. Tienen una estructura muy característica. Se forma, bueno, esta imagen se puede ver, se me ha olvidado comentarlo, que hay muchísimos en las aguas. Su concentración es enorme. Son organismos cosmopolitas. Hay diferentes especies adaptadas a toda variedad de ecosistemas, más fríos, más cálidos, con más nutrientes, con menos nutrientes, con más luz o menos luz dentro de un determinado rango, porque tienen que vivir en la zona alta de la columna de agua, porque necesitan la luz. Pero bueno, hay cierta distribución. Y está en su concentración en las aguas, que cuando estos organismos proliferan ante una situación muy óptima, son visibles en imágenes de satélite, de esta manera. Esto es lo que se llama blooms. Cuando proliferan, pues se les llega a ver incluso. Claro, son muy abundantes en las aguas actuales, pero también lo fueron igualmente en las aguas pasadas. Y esto es un tema muy interesante, porque es lo que nos permite a la gente que estudiamos esto, a quienes nos dedicamos a la paleoclimatología y a la micropaleontología, del pasado sobre todo, a poder reconstruir cosas empleando estos bichos, porque están en los sedimentos, en los materiales del pasado, están en los materiales oceánicos del pasado. ¿Y dónde se encuentran los materiales oceánicos del pasado? Bueno, pues se encuentran en nuestro actual océano. Si vamos y perforamos y tomamos un sedimento, ahí están. Bien, pero es que también se encuentran en sedimentos como por ejemplo los de Pirineos o Picos de Europa, porque esas cordilleras se formaron en su momento en un fondo profundo oceánico. Entonces si vamos ahí, tomamos una muestra, la preparamos siguiendo unas determinadas pautas y lo miramos en un microscopio como este, tenemos una concentración de cocolitóforos representativa de lo que pasaba en ese momento en esas aguas de ese lugar. Y esto es apasionante, a mí me lo parece. Muy bonito. Pero bueno, vamos a continuar. Porque el cocolitóforo es el bicho. Pero lo que se conserva no es esta bolita tan maja, esta cocosfera, no. Lo que se conserva es, y aún tiene un nombre más gracioso, el cocolito. Que es cada una de las plaquitas de calcita, de carbonato, similar a nuestros huesos, que los recubren y forman esta bolita. Bueno, las diferentes especies construyen cocolitos con formas muy diversas, lo vamos a ver, muy diversas. Y esta construcción de la cocosfera es también muy diversa. Entonces, bueno, esta imagen es de una plaquita, pero bueno, se ven, este es el rango de variedades que podemos ver. Estas imágenes son de microscopio electrónico de barrido, pero bueno, habitualmente solemos trabajar con microscopio óptico, como este caso, que las imágenes son más similares a esto. Vemos, como os comentaba Antonio, lo que vemos es el resultado de un juego de polarizadores en este material carbonatado que nos da lugar, jugando con las diferentes fases de polarización, a estas diferentes imágenes. Entonces lo que sucede es que la persona que estudia a estos muchachos pues ya conoce estos patrones representativos de diferentes especies del pasado y su significado. De momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar. Bueno, no lo vamos a dejar aquí, voy a contar otra cosa que no me acordaba. Y es lo que os decía anteriormente, que lo podemos encontrar en sedimentos pasados. Este ejemplo es de los acantilados de Dover, en el sur de Inglaterra. Y es tal la concentración de estas plaquitas, de estos cocolitos en el sedimento, que el material, como podéis ver, es completamente blanco, porque está completamente compuesto de esto. ¿Vale? Entonces, ahora sí, creo, continuamos. Vale. En relación a esa química del océano, a esa acidificación del medio, pues evidentemente en el Eoceno hubo una acidificación muy potente del medio. El pH bajó muchísimo. Y esto es estudiable, visible, en primer lugar, a partir de las medidas de los isótopos del carbono. En este caso, el elemento diagnóstico es esta caída enorme, prominente en el delta del carbono. Esto es algo un poco complejo, entonces vamos a dejarlo simplemente ahí, en que este pico de caída se registra en materiales de muchísimas zonas representativos de este evento de acidificación de los océanos durante el Eoceno. En muchas zonas de todo el globo. Pero bueno, para que sea más sencillo, también se manifiesta en este cambio de color, que es mucho más perceptible. Alta concentración de elementos carbonatados, de estos caparazoncitos, de cocolitóforos y de otros muchísimos más, de los que no se ha hablado, pero que a verlos hay dos.
Y en este momento, en el Eoceno, cuando comienza este calentamiento y este evento de acidificación, hay una gran disolución de estos elementos carbonatados y los sedimentos pasan a ser más arcillosos. Perdón. Este señor es Jim Zakos, que es uno de los padres de los estudios climáticos del Eoceno, que es un investigador pues, de mucho renombre y muy reconocido, aunque es muy mal jugador de futbolín, porque aquella chica le ganó al futbolín. Bueno, pero claro, ahora diréis, bueno, y esta muchacha nos está hablando aquí del Eoceno, del evento climático, ahora de los cocolitóforos, de la acidificación del océano. Bueno, ¿cómo respondieron? ¿Qué pasó con estos cocolitóforos? ¿Cómo respondieron estos muchachos? ¿Cómo se lo pasaron durante este evento climático? ¿Así? No sé. Creo que no. Bueno, es importante recalcar que los cocolitóforos son altamente dependientes de la temperatura y de la disponibilidad de nutrientes. Nutrientes nos referimos a elementos como nitrógeno, fósforo, no hamburguesas, evidentemente. Pero bueno, estos organismos, sus diferentes especies, se distribuyen por el globo en base a los diferentes rangos de temperaturas y nutrientes. Es decir, tenemos especies especializadas en vivir bien en zonas con alta temperatura y muchos nutrientes. Tenemos especies altamente especializadas en zonas con muchos nutrientes y menos temperatura. Y así, pues con toda la combinación de posibilidades que podamos imaginar. Hay muchísimas especies muy cosmopolitas, como os comentaba, y muy especializadas a vivir de maneras muy diferentes. Y producto de ello, estudiando las especies actuales, tenemos este patrón de distribución de los diferentes grupos. En parte muy comparable a los grupos pasados, porque el linaje evolutivo se mantiene. Y esto se conoce porque la infraestructura de estudios tiene cierta consistencia en este campo. Siempre se continúa avanzando, evidentemente, y lo vais a ver al final de la charla. Entonces, ¿qué pasó en el Eoceno? ¿Cómo vemos este tema a partir de los cocolitóforos? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, volviendo atrás, recordando algunas cosas de las que os he comentado, este Eoceno fue muy ácido. Este agua era muy ácida, pero además su temperatura era muy alta. ¿Y qué pasa cuando tenemos un océano de temperatura alta? ¿Qué océanos actuales nos ocurren de temperatura alta? Si tuviésemos que pensar en uno, ¿en cuál pensaríamos? ¿En qué zona oceánica? Caribe, océanos caribeños, por ejemplo. Sí, océanos ecuatoriales. Son las zonas que, como recordaréis, están recibiendo una incidencia más directa de esa energía y tienen un superávit energético. O sea, estas zonas se calientan, aunque hay parte de esa energía que está siendo retirada por la distribución oceánica. Estas zonas son cálidas. Bien, pues los océanos del Eoceno debieron parecerse en general mucho a estos océanos. Muy bonitos, muy cristalinos seguramente, pero una cosa curiosa en los estudios del mar es que un océano, unas aguas, cuanto más bonitas y más cristalinas, menos nutrientes tienen y más fastidiadas son para la vida de los microorganismos. Entonces, bueno, esas aguas debieron ser pues muy agradables, con mucha temperatura. ¿Y qué pasa con esta temperatura, con este aumento de las temperaturas? Pues que hay una diferencia de densidades muy alta entre las partes altas de la columna de agua y las partes profundas. Las zonas altas se están calentando mucho, la densidad está disminuyendo, mientras que las zonas profundas se mantienen ahí estáticas, les llega menos temperatura, menos calentamiento. Por lo tanto, hay un alto contraste. ¿Dónde están los nutrientes que requieren los cocolitóforos en las aguas? Pues los nutrientes están en la zona baja de la columna de agua, están en esa zona densa que los contiene. En el Eoceno no había apenas mezcla de aguas y por lo tanto los nutrientes disponibles para estos muchachos eran muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Un caso de estudio, un ejemplo concreto. Pues que tenemos esta especie, este grupo de especies que se llama Discoaster, que son unos muchachos que están muy bien adaptados a momentos o a lugares en los que las temperaturas son altas y bueno, ellos se las apañan bien con pocos nutrientes, no tienen gran problema. Ellos, bueno, tranquilos, son bichos grandes y ellos están ahí bien tranquilos. Mientras que estos otros, el grupo de los Tobeius, son más chiquititos, más enclenques,
se tienen que agrupar todos ellos, necesitan más calorcito, que haya más temperatura, más calorcito no, perdón, no tanto calorcito, que haya más nutrientes, que esté habiendo una mezcla en la columna de agua, que los nutrientes vengan, que haya muchos, que haya movimiento. Por lo tanto, el aviso. Bueno, ya queda poco. Bueno, recapitulando, tenemos esta especie que se adapta muy bien a esas condiciones equivalentes a las del Eoceno, y esta otra especie que para nada se adapta bien a esas condiciones, lo pasa muy mal. ¿Qué tenemos cuando estudiamos un sedimento eoceno? ¿Qué catalogamos? ¿Qué podemos ver? Pues bien, en este ejemplo de un artículo científico para el grupo de los Tobellus, estos pobres enclenques que lo pasan mal, lo que tenemos, esta línea gris representa la cantidad. Cuanto más desplazada hacia allá, más cantidad de ellos en un sedimento, en un material estudiado, y cuanto más hacia acá, menos. Bueno, pues lo que pasa es que para este evento que está marcado, PETM es las siglas que se utilizan para hablar de este hipertermal, observad la caída en las especies pertenecientes a este grupo. Mientras que por su parte, el grupo de los Discoaster, que no era muy abundante antes de llegar a este evento, ahí está en su salsa y por lo tanto eclosiona. Bien, pues esta inversión en cuanto a especies cálidas y frías, y particularmente en cuanto a estas especies, es algo habitual cuando estudiamos este evento en diferentes zonas del planeta, y es el elemento diagnóstico para catalogarla desde el punto de vista de la micropaleontología. Y es lo que me gustaría transmitiros, cómo se emplea esta herramienta para abordar estudios de este tipo. En este caso lo hemos planteado de la forma de que conocemos el evento y vamos a ver cómo reaccionan los bichos. Pero normalmente esto no es así. Muchas veces accedemos a un material del que no conocemos casi nada y poco a poco vamos tratando de reconstruir su historia. Y estas pistas, el ver que la cantidad de organismos adaptados a zonas cálidas es mucho mayor que la de organismos adaptados a zonas frías, nos permite ir cerrando el círculo, acotando y complementado con otros análisis de geoquímica y demás, dataciones, es lo que permite reconstruir estos eventos climáticos del pasado. Y bueno, ya para finalizar, invitaros a que recordéis el nombre de estos muchachos, los cocolitóforos, los cocolitos, porque derivado de esta alta dependencia que tienen del CO2 oceánico, porque lo utilizan, porque lo necesitan para construir su cubierta de carbonato y para vivir, derivado de esta dependencia de que forman parte del ciclo del CO2, van a ser un elemento de estudio muy interesante en temas de concentración de CO2 en los océanos y sobre todo en temas de respuesta de nuestros océanos a estas crecientes inyecciones de CO2. Y bueno, nada, simplemente agradeceros mucho la atención y espero no haberos aburrido mucho con este tema. Siempre me ha llamado la atención, ¿cómo se sabe la edad de un sedimento? La edad de un sedimento se puede datar de muchas maneras. Con cocolitos, por ejemplo, se puede datar. Hay una rama de la geología que se llama, sobre todo de la paleontología, que se llama bioestratigrafía y se basa en una ordenación de los estratos a partir de su registro faunístico, del registro de fósiles, por ejemplo, de cocolitos. Entonces, básicamente lo que se hace es acotar zonas en función de la cantidad de especies que hay. Pues sabemos que la primera aparición de esta especie se asocia con el evento determinado tal. Entonces, si tenemos esa primera aparición en una zona del sedimento, podemos atribuirlo directamente. Pero mi duda justamente es esa. ¿Cómo sabemos que ese evento es el que comienza? Sí, este es un método de datación relativa, que se llama, que es decir, de ordenación. Pero hay métodos de datación absoluta, de poner una edad concreta, se refiere usted. Sí. Bien, esto ya es otro tema, como por ejemplo, oigo por aquí, carbono 14, es sobre todo por temas de medida de isótopos, de medida de relaciones entre diferentes especies isotópicas de un elemento. Paleomagnetismo también, el estudio de cómo responden los minerales, su orientación al pasado, es otra de las disciplinas, pero sobre todo dataciones isotópicas. El carbono 14, por ejemplo, se puede utilizar para materiales sedimentarios recientes.
no se puede utilizar para el Eoceno, por ejemplo. Aquí entraríamos en uranio torio, por ejemplo, o otras especies. Esto es por medida isotópica, ¿no? Siempre. Y luego, esto se suele complementar con bioestratigrafía. Se suelen hacer ordenaciones temporales. O si ya se conocen dos límites concretos, también con ceniza volcánica. Si tenemos una capa de ceniza volcánica, ahí se puede datar muy bien, porque también es un elemento que marca una línea temporal. Pero bueno, los fósiles se utilizan. Si tenemos dos niveles datados, o más o menos acotados, lo que hay entre medias se puede ordenar y se puede calibrar, es el término que se utiliza con estas herramientas, con los cocolitos, vamos. ¿Cuándo aparece el primer cocolitóforo? En el Triásico. Los tenemos desde el Triásico, hace 200 millones de años aproximadamente. A partir de ahí, ese material ya se le puede aplicar los estudios de este tiempo. ¿Qué otras técnicas hay para hacer dataciones? Para tener conocimientos de la práctica telescópica. Pues es un tema interesante también el estudio de las burbujas de hielo de los casquetes polares. Es un tema muy interesante. Lo que pasa es que tenemos que tener casquetes polares. Porque esto, claro, me refiero a que esto no es algo que haya estado así toda la historia del planeta. En el Eoceno no. Eso es, bueno, en el Eoceno no lo sabía. Y este es un tema muy interesante porque hay estudios donde se toma gas directamente contenido en esas capas de hielo, burbujas, y esas burbujas se miden ellas directamente, ese aire de esa atmósfera de ese momento. ¿Cuál sería el momento en el cual desde ese punto que tenemos hielo? Sí, creo que estaba mirando, creo que tengo una imagen en la que se puede ver, pasa que es de las primeras. Cuando se forman los casquetes polares actuales. Sí, bueno, aquí. No, aquí. No, tampoco. Bueno, aquí tenemos el momento de formación. Mira aquí. Este es el momento de formación del casquete antártico en el Oligoceno. Bueno, un poquito antes del Oligoceno. A partir de aquí tenemos la Antártida helada. Sí, 33 millones de años. Y los casquetes del hemisferio norte no los tenemos hasta aquí, hasta los últimos millones de años, hace 7 y poco. El estudio en la Antártida es un estudio bastante potente en este sentido. Tiene un registro muy bueno y hay unos estudios de calibración por edad de estas condiciones atmosféricas, medidas directamente muy buenas, que se suelen poner en comparación con los datos de microfósiles también. También se utilizan moléculas orgánicas. Es un pelín complejo. Se utilizan estudios geoquímicos aplicados a moléculas orgánicas derivadas de estos organismos, también alquenonas se llaman, que también las forman los cocolitóforos. Hay preservación de ellas en la materia orgánica. Su estudio también es indicativo de temperaturas, pero todo esto se le tiene que aplicar muchos cálculos y mucha estadística, que Marta os puede hablar de este tema sí, también. Bueno, me lo pasé pipa ampliamente. Sí, porque es algo que también acompaña a todo esto, mucho número y mucha historia. Más preguntas. Más preguntas. ¿No? Muchísimas gracias a todos por venir en este primer día del Pen Science y os esperamos a todos mañana a las 8, ¿vale? Con el tema de la tecnología. Antes de que nos vayamos, recordaros, lo tengo que decir, que... ¡Uy! Espérate. ¿Qué ha pasado? Que Investigación y Ciencia tiene una promoción estos 3 días del festival que os hace un 30% de descuento si os suscribís solamente durante los 3 días del festival. Y esto sí es importante. Tengo por aquí en papel, por si alguien no lo quiere hacer con el QR o con la dirección, unos cuestionarios de satisfacción, ¿de acuerdo? Independientemente de que vengáis mañana o pasado, esto es diario. Entonces, este feedback a nosotros nos viene muy bien y a la organización nacional y al internacional para ver, es un cuestionario de Google muy sencillito que se responde rápidamente. Le podéis hacer a eso una foto y si lo queréis hacer en papel, por aquí tengo impresos unos cuantos y es responder es un test muy rápido, ¿vale? Simplemente para ver si os ha gustado, qué podemos mejorar y este tipo de cosas, ¿vale? Y ahora ya sí,
Hasta mañana.